Y vamos a hablar de la otra pandemia, el tabaquismo. El tabaquismo mata a 8 millones de personas por año en el mundo. Estamos aquí con la doctora Adriana Ángel, médica cirujana, especialista en cardiología, matrícula nacional 88.991, tiene un posgrado en hipertensión arterial y control de factores de riesgo cardiovascular, es máster en tabaquismo en las universidades de Sevilla y Cantabria, además es jefa del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares del Hospital Militar Central y es jefa del Departamento de Emergencia del Sanatorio Ramón Cereijo. Gracias por venir, sos médica cirujana recibida en la provincia de Córdoba. El título que dan en Córdoba es médico cirujano. Exacto, porque es una de las pocas facultades que tienen más años de cursar cirugía. El tabaquismo en Argentina, ¿a cuántas personas afecta? Como acabas de decir, está afectando a bastante gente. Actualmente tenemos una prevalencia del 22% de fumadores, de acuerdo a la última encuesta que hicieron, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, lo cual ha mostrado un descenso importante si uno lo compara con hace ya 10 años atrás, que habíamos iniciado con un 34%. Yo creo que asociado a políticas de salud, ha venido descendiendo en este último tiempo. ¿Hay estadísticas más viejas de Argentina, por ejemplo, de la década del 60, donde todo el mundo fumaba? Yo comentaba ayer justamente, tenía un compañero en el hospital que atendía a los pacientes con un cigarrillo y tiraba un cenicero en su escritorio de médico. No hace falta irse muy lejos. Ya en la estadística nosotros hicimos el estudio Tamara, que lo hicimos con la Sociedad Argentina de Cardiología ya por el año 2001, la prevalencia en tabaquismo en médico era casi del 34%, que inclusive estaba más alta que la prevalencia en la población general en ese momento. ¿Y cuánta gente muere en Argentina por el tabaco? Se calcula 40.000 personas por año por tabaco activo. Y más de 100 personas por día estamos hablando, Más de 100 personas por día. Y eso hay tremendo. que asociarle casi el 10% de mortalidad de tabaco asociado a tabaco pasivo. ¿Quién fuma más, el hombre o la mujer? Fuma en el adulto, hay mayor prevalencia en el hombre que en la mujer, pero si vamos a los números en adolescencia, la prevalencia es ligeramente mayor en las mujeres. Y eso es digamos, una de las cosas que preocupa, porque conforme pasan los años, se cree que puede llegar, digamos, a alcanzar la prevalencia de los hombres o inclusive superarla. La gente piensa que solamente afecta al pulmón el cigarrillo, ¿no? Pero afecta a ¿cuántos órganos? Y yo diría que el tabaquismo es transversal a todo el sistema orgánico, digamos, porque afecta a cualquier parte, puede afectar a nivel pulmonar, a nivel cerebral, a nivel vascular, a nivel gástrico, endocrinológico, se lo ha asociado a patologías oncológicas, inclusive creo que una de las últimas que ha sorprendido es la asociación a diabetes, una asociación. Hay gente que dice: no, mirá, mi abuelo fumó toda su vida y nunca tuvo nada, entonces yo fumo porque a mi abuelo no le pasó nada, a mi papá lo mismo. ¿Hay una predisposición genética para ser más sensible, más susceptible a tener enfermedades cardiovasculares o pulmonares por el tabaquismo? Yo no creo que sea genética, creo que tiene que ver con algo más ambiental, ¿no? Es muy complejo el tabaquismo en sí mismo, porque no es que haya una causa que lo predisponga. Uno debe contar lo que es el tabaco en sí mismo, debe contar lo que es todo lo asociado al tabaquismo, ¿no? Lo social, el marketing, digamos, la venta que hay, que con todos esos mensajes por ahí subliminales, y la misma sociedad, ¿no? La misma cultura. Entonces, y sí, después es cierto esto, ¿no? De que hay gente que vive muchos años, pero la realidad es que cuando uno fuma tiene más probabilidades de tener una enfermedad asociada al tabaco. Eso no significa que todo el mundo se vaya, de los que tengan, o sea, hay un porcentaje que no va a tener esa enfermedad. Y esta gente que dice: no, yo me fumo un puchito después de cada comida, ¿hay una forma de fumar que sea menos nociva? Ninguna. La toxicidad del tabaco es directamente, digamos, directamente proporcional al número de cigarrillos que se fuman. Fumar un cigarrillo trae un riesgo, fumamos más cigarrillos, traen más riesgo asociado. Inclusive hay trabajos, por ejemplo, porque durante mucho tiempo los médicos decían, fumen menos de 5 cigarrillos que estarían más o menos protegidos. Este consejo se le daba inclusive a las mujeres embarazadas. Hace poco se hicieron unos trabajos donde se pudo evaluar, y el que fumaba 5 cigarrillos por día tenía más de la mitad del riesgo del que fumaba 20 cigarrillos por día. O sea que proporcionalmente tenías más riesgo fumando menos, inclusive. Lo que estoy observando, trabajo con mucha gente joven, es que se está utilizando el tabaco, cigarrillos armados.
arman los cigarritos, le colocan el filtro y dice, esto es mejor, es más natural. ¿Esto es así? No, sigue siendo tabaco, sigue teniendo nicotina, sigue habiendo combustión y por lo tanto sigue habiendo monóxido, tal vez tenga menos sustancias tóxicas asociadas porque tiene una industrialización menor, pero las principales variables que se asocian a, por lo menos lo que es riesgo cardiovascular, es la nicotina y el monóxido, por ejemplo. Eso lo tiene. Un punto clave en estos últimos años tiene que ver con el cigarrillo electrónico. Cigarrillo electrónico, ¿ángel o demonio? Como tu apellido. Demonio. Demonio, sí, bueno. Muchos los han empezado a utilizar como una forma para dejar de fumar, e inclusive muchas sociedades lo hicieron trabajo para demostrar de qué servía. La verdad es que no solamente no sirve, aumenta la toxicidad porque aumenta la concentración, digamos, localmente de todas estas sustancias, y cuando se pudo hacer una evaluación, digamos, paralela química de las sustancias que contenía el cigarrillo clásico versus el otro, si nosotros esperamos que el que viene a usarse de tratamiento no sea nocivo, claro. Sin embargo tendría 5.000 sustancias tóxicas a 7.000 y este tenía 500, este tenía 70 cancerígenas y este tenía 7. O sea, el objetivo es que no tenga nada, porque si no sigue siendo una ruleta rusa, ¿no? Claro, es importante que la gente sepa que está prohibida la comercialización aquí en la República Argentina del producto, la prohibido totalmente. Todo. O sea, que la gente que lo trae no está prohibido usarlo, claro. Pero sí está prohibida su importación, distribución y comercialización. Exactamente. Otra cosa que se veía, ahora no se ve por el tema de la pandemia, por no compartir la boquilla, es la silla, o también narguile, o llamado pipa de agua. Esa idea de que al filtrarse el humo a través del agua pasa a ser una sustancia mágica, ¿esto es real o es mentira? Lo mismo que con el cigarrillo electrónico, ¿no? A esto hay que agregarle algo que me olvidé, que es un detalle no menor, que es el tema de las partículas de glicerina, porque todo esto, claro. El cigarrillo electrónico conlleva, digamos, ese líquido tiene glicerina para poder transportar. Es polietilenglicol, ¿no? Eso. Exactamente. Y eso no tiene una buena capacidad de ser absorbido, digamos, por el pulmón y procesado. O sea, activa todo el sistema inmunológico y es lo que ha generado estas neumonías grasas, ¿no? Tanto claro. Que trabaja el macrófago para tratar de eliminarlo. O sea, no estamos preparados para respirar eso. Entonces, en algún punto eso va a generar algún tipo, digamos, de lesión a nivel pulmonar. ¿Qué cantidad de cánceres del universo de cánceres de pulmón están relacionados al tabaquismo aproximadamente? Mira, el EPOC casi el 90%, en el cáncer casi el 50% de patologías asociadas. Claro, es una prevalencia bastante importante, quizás tal vez un poco más por cáncer de pulmón. COVID y tabaquismo. El paciente que tiene COVID y es fumador, ¿tiene mayor riesgo que aquella persona que nunca ha fumado? Sí, hay trabajos hechos casi desde el inicio, trabajos hechos en China inicialmente, algunos otros trabajos que se hicieron este último tiempo, y lo que se vio es que la población que haya tenido el antecedente de haber sido fumador o fumador actual, sí tienen mayor mortalidad y morbimortalidad, siempre a expensa del fumador actual. Sí, es mayor que en el exfumador, pero ambos mucho más mortalidad que el que nunca ha fumado. Ahora la pregunta clave, porque todo el mundo se la hará. ¿Se puede dejar de fumar, sí o no? Es difícil, pero es posible. ¿Sí? Acá me parece que lo importante es saber de que hay formas de hacerlo. Hay tratamientos que son efectivos y que no son por ahí todos los tratamientos que uno ve en la publicidad diaria. Hay tratamientos que tienen mucha validación y eso es lo que uno tiene que ir a buscar. Hay equipos preparados porque los tratamientos ideales, digamos, son los multidisciplinarios. Por ahí se llama el tratamiento multimodal, aquel que pueda agarrar y tratar cada una de las patas del tabaquismo, porque el tabaquismo se para en 3 patas, ¿sí? Y en lo que es la dependencia física, que tiene que ver con los receptores de nicotina que uno de nacimiento tiene, pero con el fumar multiplica y los estimula y los multiplica, y eso hace la dificultad y es lo que genera la dependencia. La dependencia psicológica, que es cuando uno asocia, ¿no? Porque cuando yo activo esos receptores, liberan sustancias que están ubicadas justamente en el centro del placer. Entonces, si yo
a esa sensación que me da por la liberación de esa sustancia, lo asocié con un café, lo asocié con una charla de amigos, ¿sí? Ese es el factor psicológico que me va condicionando para que cuando yo estoy con un amigo, inmediatamente digo, en este momento yo me tengo que prender un cigarrillo, ¿sí? Y esa asociación hace que se mantenga en el tiempo. Y el otro es la pata social, que por suerte creo que es la que cada vez estamos debilitando mejor, que tiene que ver con que esto que venía de cuando éramos muy jóvenes, ¿no? El que no fuma es un bobo. O si querés fumar para ser amigo nuestro, tenés que fumar. Claro, para pertenecer. Claro, el hecho de pertenecer. Hoy en día eso se ve que hay por lo menos el grupo de adolescentes que cree que eso no es necesario, está creciendo. Sin embargo, bueno, como te decía, los números no parecen decirnos lo mismo. Igual el mundo ha cambiado bastante con respecto a esto. Se fumaba en los aviones, hablábamos de los médicos que fuman, uno ve publicidades antiguas de Ronald Reagan, de médicos recomendando determinada marca de cigarrillos, deportistas, jugadores de fútbol aquí en la República Argentina, mostrando tal o cual marca que lo hacía jugar inclusive mejor. Por suerte, ambientes libres de humo, el precio de los cigarrillos no tan altos en Argentina, pero sí en el resto del mundo, las campañas publicitarias que no se pueden hacer más, como se hacían antes en eventos deportivos, bueno, todas estas cosas, y digamos, socialmente ya no es lo mismo la condena pública que tiene una persona que nadie se animaría a fumar en un cigarrillo dentro de un restaurante porque seguramente sería advertido por la gente misma, por los comensales. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Un placer.